Les saludo con la paz del Señor, mis amados hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y tomamos este pasaje nuevamente, mis amados hermanos, como lo hicimos la semana anterior, para ver con algo más de detalle la segunda parte, como habíamos dicho, del diálogo entre Jesús y la mujer samaritana allí en la ciudad de Sícar, junto al pozo de Jacob. Así que el Señor responde a la inquietud de aquella mujer respecto de la adoración a Dios con una clara enseñanza acerca de los tiempos y de las formas de adorar a Dios. Dice el versículo 21, cuando Jesús dialoga con la mujer: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es decir, la hora viene, ahora es el tiempo del Señor, el tiempo de la gracia, el tiempo en el cual el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, como había dicho el Señor anteriormente en varios pasajes del Evangelio. Ahora es el llamado de los verdaderos adoradores para que adoren al Padre. ¿Cómo lo harán? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Y encontramos las respuestas del Señor a esta mujer y para nosotros en los versículos 23 y 24. Porque el Padre busca tales adoradores. Versículo 24, porque Dios es espíritu. Son dos claras razones por las cuales el Señor le enseñaba a esta mujer y nos enseña a nosotros que debemos ser verdaderos adoradores de Dios. Porque el Padre busca a esos adoradores y porque además Dios es espíritu. Así que, mis amados, para ser verdaderos adoradores de Dios, Jesús enseña a esta mujer que debía dejar, que ya no era necesario adorar en un lugar, que debía dejar los ritos, la religión, las apariencias externas, las cosas que pudiesen estar fuera de su corazón y que debía inclinar su corazón para adorar a Dios. De tal manera que para ser verdaderos adoradores de Dios, hermanos, hay una verdadera condición que el Espíritu quiere poner en nosotros, es decir, llevarnos a tener un corazón adorador. El pueblo de Dios, mis amados, es un pueblo que Dios está preparando para adorarle por toda la eternidad. De hecho, cuando estemos con el Señor, le adoraremos por toda la eternidad. Sin embargo, el pueblo de Dios no va a esperar a la eternidad, sino que va a adorar a Dios todos los días y cada día de su vida en el peregrinar por esta tierra, porque esa también es la voluntad de Dios. Es interesante, hermanos queridos, como habíamos dicho, entender lo que significa la adoración a Dios. La palabra adorar en el original griego proskunetes deriva de otra palabra que se denomina proskuneo, que quiere decir inclinarse delante de o postrarse delante de. De tal manera que la palabra misma nos enseña y reafirma que la adoración, como habíamos dicho, no es una actividad en la iglesia, no es un conjunto de cánticos en el culto. A veces, hermanos, hay conceptos equivocados. Como decíamos, yo adoro a Dios con los dones que Él me ha dado, yo adoro a Dios a mi manera. Todos estos son conceptos equivocados. A Dios no se le puede adorar con los dones, a Dios se lo adora con la vida entera, mis amados hermanos. De tal manera que la palabra nos enseña y reafirma esto con respecto a la adoración a Dios, donde el verdadero adorador es aquel que reconoce primeramente el señorío de Cristo en su vida. Cuando nosotros somos creyentes y reconocemos que Jesús es el Señor, ese Kyrios, que no solo es digno, sino que es aquel a quien pertenece nuestra vida, aquel que amamos, pero aquel que puede hacer con nuestra vida lo que le parezca, porque Él es el Señor. Cuando nosotros comenzamos a reconocerle como Señor y su señorío y su voluntad en nosotros, entonces recién allí nos estamos perfilando como verdaderos adoradores de Dios.
Mis amados hermanos, como habíamos dicho, un verdadero adorador es aquel que reconoce el señorío de Cristo en su vida, que vive una vida completamente rendida y dependiente de Dios por medio de Jesucristo. Cuando Jesús enseña acerca del afán y de la ansiedad tan comunes para nosotros, tan comunes para nuestra vida y tan comunes en estos días, Jesús no solo les dice a sus discípulos que no se afanen por el diario vivir, sino que les dice también: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué significa el reino de Dios y su justicia? ¿Qué significa la justicia de Dios en los tiempos de gracia? No es otra cosa, hermanos, que andar en rectitud delante del Señor. No es otra cosa que una vida consagrada, no es otra cosa que una vida dependiente del Señor, no es otra cosa que una vida de adoración delante de Dios. Mis amados, como sabemos, en la vida del adorador, no solo sus labios adoran y exaltan y reconocen y dan honor a Dios, sino que su misma vida y su mismo corazón exaltan permanentemente al Señor. Y el verdadero adorador tiene una característica, o tiene algunas características que son visibles en su vida y que son el fruto de una vida completamente rendida y dependiente delante del Señor. Un verdadero adorador anda en amor, pero anda en amor del Espíritu. ¿Por qué? Porque ha conocido el amor del Espíritu Santo, del cual habla Romanos capítulo 5. No es un amor carnal, un amor emocional, un amor que acomodamos según nuestras expectativas, sino que es un amor verdadero. Un amor en el cual nosotros nos deleitamos, porque es un amor con compromiso, y ese compromiso viene directamente del reino de los cielos, y ese amor y ese compromiso están directamente relacionados con la voluntad de Dios en nuestra vida, en la vida de aquel que es un adorador de Dios. Así que las características del adorador son que es un hombre, una mujer que anda en amor, anda en obediencia, anda en humildad y sirve a Dios en plenitud. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un adorador sirve a Dios en plenitud? Porque se ve la manifestación de Dios en el servicio que Él hace. En cambio, Él no se ve. Esta es la diferencia. Cuando un hombre ha rendido su vida y sirve a Dios de corazón y sirve a Dios en adoración, no solo hace la tarea que Dios le ha encomendado, sino que Dios recibe gloria a través de esa tarea que le ha encomendado. ¿Y dónde está Él? Él no se ve. Se ve la gloria de Dios en aquello que ha hecho. Él no se ve porque está escondido detrás de la cruz de Cristo. Por eso es un hombre confiable para Dios. Por eso Dios le encomienda la tarea. Dios le manda, le encomienda tarea, y ellos son portadores de la palabra viva de Dios y son portadores del poder del Espíritu Santo. Dios se da a conocer a través de la vida de ellos por medio del Evangelio de Jesucristo. Por eso la importancia, hermanos, de una vida de adoración, de una vida de relación genuina con Dios, donde no solamente nosotros exaltamos con nuestros labios su presencia, sino que le exaltamos con toda nuestra vida. La palabra de Dios nos ayuda a mirarnos como en un espejo, viendo quiénes han sido, quiénes fueron los verdaderos adoradores a quien nosotros podemos mirar para tomar ejemplo de ellos. Por supuesto, hablamos del Señor Jesús, un adorador como Él. Esa es la meta que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Un adorador como Jesús ante la tumba de Lázaro. Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Quién de nosotros puede decir así, mis amados hermanos? Un adorador como Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Un adorador como Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un adorador como Job, mis amados hermanos. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito.
Un adorador como el salmista que decía: venid, aclamemos alegremente a Jehová, exaltemos su nombre. Pero también en los versículos 6 y 7 del Salmo 95 dice el salmista: venid también y adoremos y postrémonos delante del Señor, porque Él es nuestro Creador y nosotros somos ovejas de su mano. Las características del adorador no pueden dejar de verse, hermanos, se hacen claramente visibles. Es un hombre o una mujer que tiene una clara relación diaria con Dios, ¿no? Una relación no solamente de exaltación y de devoción con sus labios, sino que le adora de corazón. Y el fruto de la adoración es perfecta y completamente visible en su vida. Pero además están seguros de la vida espiritual. No solo tienen características visibles, sino que internamente en su corazón tienen certezas acerca de lo que significa, de lo que Dios pide con respecto a la adoración. Estas certezas nos hablan de que estos verdaderos adoradores saben de que Dios debe ser adorado en espíritu. Saben que a Dios se lo adora en espíritu y en verdad, y que esto es necesario. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El adorador lo ha entendido perfectamente, sabe que adorar a Dios en espíritu y en verdad es necesario, no es una opción. Es imprescindible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, de tal manera que no puede acercarse nadie a adorar a Dios por medio de la carne, ni por medio de las emociones carnales. Nada que nos aferre a este mundo, nada que nos aferre a la idolatría puede entrar en la adoración a Dios, mis queridos hermanos. Sino que es necesario adorarle sinceramente, genuinamente, de lo profundo de nuestro corazón, de toda nuestra vida, con la ayuda y con la guía del Espíritu Santo. Esta es la certeza del verdadero adorador. Estos son aquellos a quienes Dios está buscando, mi hermano. Esta es la transformación que Dios quiere hacer en nosotros, llevarnos a ser progresivamente verdaderos adoradores, y lo quiere hacer a través del Espíritu Santo, del fluir del río de agua viva que Él ha puesto en nosotros por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios mismo los busca, Dios mismo los anhela cada día para que estén delante de su presencia, en comunión íntima con Él. Son sus hijos, son sus siervos, son confiables. ¿Por qué? Porque son verdaderos adoradores de Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, tengan una semana bendecida por el Señor. Amén.